Muy buenas tardes, compañeros, compañeras de esa promoción municipalista 74, compañeros, profesores, exprofesores, alumnos, exalumnos del Colegio San José de la ciudad de Cúcuta, Colombia, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, amigos pastores, por supuesto que a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, nueras, conocidos todos, reciban un cordial pero muy respetuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Correcto, el profe Ramón, estoy aquí nuevamente tratando de llevar un mensaje de esa palabra viva y eficaz. Primeramente, pues muy agradecido con Dios, mi Padre Celestial, por esa intervención quirúrgica que fue un éxito en las cataratas, los ojos, y que estamos aquí nuevamente trayendo, repito, ese mensaje porque la palabra se nos metió hasta los tuétanos. Si usted quiere decir que somos fanáticos, gloria a Dios. Simplemente lo hacemos con el deseo de que todo lo que nos ha dado el Padre por pura gracia, nosotros vamos y lo entregamos. Ya, esa es una misión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? El que lo quiera recibir, gloria a Dios, y el que no lo quiera recibir, pues gloria a Dios también. Amén. Entonces, hoy quiero hacer un comentario, repito, y me baso en una cita bíblica que está allí en el Antiguo Testamento, el profeta menor Oseas 4:6, dice el Señor: mi pueblo fue destruido, pereció, digamos que fracasó, se estancó, se perdió por falta de conocimiento. Entonces, esa es una situación muy triste, cuando la ignorancia está por encima del conocimiento, y hablo del conocimiento en todas las áreas, en el área académica, en el área laboral, en el área de capacitación, en el área de los procesos científicos, pero específicamente hoy en la palabra de Dios. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. La verdad es Cristo. Hay gente que está caminando todos los días con mi Señor Jesucristo en el conocimiento de esa palabra. Hoy quiero mostrar, señalar cuál es uno de los impedimentos, si no es el más importante, que está allí en la mente de muchas personas, y es una familia tóxica que te la quiero presentar. Está don ignorante, su mujer doña incrédula. Tuvieron 3 hijos, ya todos mayores, solterones, nunca se casaron. El mayor de ellos es don Criticón. Hay una hermana que se llama doña Terquedad, cariñosamente le dicen terca. Y hay otra hermana que la llaman doña Fatídica. Repito, esa familia se ha alojado en la mente de muchas personas. Están ahí como inquilinos y no solamente no pagan arriendos, sino que causan un daño tremendo a la persona, a la familia, al hogar. Amén. ¿Cómo sacar esa familia tóxica de la mente? Con el conocimiento. Amén. Entonces,
quiero mostrar rápidamente unos pasos que el Señor nos muestra para tratar de conocer a Dios nuestro Padre Celestial únicamente en la dimensión para el hombre, porque es imposible conocer a Dios nuestro Padre Celestial, Todopoderoso, Majestuoso, Eterno, Soberano, en fin, es imposible. Entonces, el primer punto sería buscar a Dios. Entonces, cuando vamos a buscar a Dios, nos encontramos con Romanos 3:11, que dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron e hicieron lo malo delante de Dios. Pero entonces hay que irlo a buscar cómo. Y la palabra nos dice, el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, con las mismas palabras de mi Señor Jesucristo, que son espíritu y son vida. ¿Por qué hace referencia que en el espíritu? Porque Dios nuestro Padre Celestial es un espíritu, no es un alma. Entonces, muchas veces hacemos oraciones almáticas y tiene que ser en el espíritu y con el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, gozo, bondad, etc. Amén. El segundo paso sería amar a Dios, pero nos damos cuenta que Él nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese es el versículo más conocido en la palabra de Dios por los hermanos en Cristo. ¿Y cómo debemos amarle? Fácil. Marcos 12:30 dice, debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Recuerde la familia tóxica, y con todas nuestras fuerzas. O sea, que Él nos buscó para que le busquemos, Él nos amó para que le amemos. Tercer punto, Él se humilló en la cruz del Calvario. Siendo Dios, se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo para darnos vida. Eso dice Filipenses 2:8. O sea, que Él se humilló para que nosotros nos humillemos. Y efectivamente, segunda de Crónicas 7:14 lo dice. Habla Dios nuestro Padre, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren y oraren, se convirtieren y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tierra es riqueza, tierra es prosperidad, tierra es abundancia, economía, etc. Hasta aquí puedo decir entonces que Él nos buscó para que le busquemos, que Él nos amó para que le amemos, que Él se humilló para que nosotros nos humillemos. Según esa tendencia, es porque Dios siempre ha tenido la iniciativa de ir a buscarnos. Él es el que da el primer paso. Y eso es lógico, porque Él es la santidad y puede venir a buscar al pecador. Pero el pecado que habita en mí no puede acercarse a la santidad. Amén. Entonces ya empieza uno a caérsele esa estantería, esas improntas que arrastramos, esos cereales que le colocan a los motores, se le vienen a caer a uno porque hemos recibido eso de los padres, por antigüedad que ha pasado de una generación a otra, en fin. Pero cuando vamos conociendo la palabra, entonces ya son palabras mayores. El cuarto punto es que nos conoció. Dice que a los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Todo está en tiempo pasado. Romanos 8:28.
Y no solamente nos conoció, sino que nos escogió y fuimos elegidos. Eso dice por allá en Efesios 1, del 3 en adelante, 3, 4, 5. Y fuimos elegidos según la presciencia de Dios en santificación para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero. Eso lo dice Primera de Pedro 1, 2. Nos conoció. Y luego, ¿qué hace? Luego comienza la obra en nosotros. Y lo primero que hace es que nos da la salvación. La salvación dice por allá en 2 de Timoteo 1:9 que nos salvó y luego nos llamó. Nos llamó con llamamiento santo, perdón. No por las obras que nosotros hubiéramos hecho, sino para que el propósito de Dios se cumpliera en Cristo. Propósito 1. Procesos mucho en cada uno de nosotros y diferente con los demás. Nos salvó. Eso dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero que la que me impacta también, como toda la palabra, Hechos 13:48. Dice que el apóstol Pablo se fue a predicar a una región y algunos no tuvieron en cuenta eso, entonces él se fue para otro, para donde los gentiles, y predicó la palabra. Por primera vez ellos oían esa palabra en esa multitud, y dice que se regocijaban y glorificaban todos aquellos que estaban destinados para la vida eterna. No toda la multitud, no. Mire que la diferencia es muy clara. Los que glorificaban y se regocijaban, ese grupo eran los que estaban destinados para la vida eterna. Y entonces nos da la salvación y comienza la obra. Él comenzó la obra, dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la perfecciona hasta la venida de Cristo. Y el mismo Dios de gracia nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Eso lo dice Primera de Pedro 5:10. Y luego nos da unas herramientas. Por ejemplo, coloca el querer como el hacer. Dice que el Señor Dios coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer, el anhelo, las ganas, la pasión, el fervor, el de ir a hacer. El querer como el hacer. En Juan 16:8 dice que nos convence, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. ¿Pecado? Sí, porque el Señor nos proveyó el abogado antes de que hubiéramos cometido el pecado. Primera de Juan 2:1. Si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a mi Señor Jesucristo el justo. Ese es el querer como el hacer. Todo lo hace el Señor. Por eso hay gente que tiene a un Dios poderoso y otros tenemos a un Dios todopoderoso. Y nos dice el siguiente punto: esfuérzate. O sea, en Josué 1:9 dice: esfuérzate y sé valiente, no desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y cuando uno sigue leyendo la palabra, en Isaías 41:10 dice: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas, no desmayes, yo soy el Dios que te esfuerzo y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, todo. Para llegar a los dos últimos puntos. El noveno:
procesos, así, muchos, difíciles, tristes, dolorosos, pero vamos a ser procesados para ser transformados y edificados. Allí en 2 Corintios 4, 8, 2 Corintios 4, el 8 y el 9 dice que tal vez estemos afligidos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquellas personas que caminan en el pecado serán castigados producto del pecado. Por ejemplo, van a ser derribados y a la vez destruidos. Las dos cosas. Amén. Y ese proceso, repito, el Señor no lo puede evitar porque Él sabe que nosotros necesitamos ser procesados. En Isaías 43, 2 dice, si cuando pases por las aguas, no dice si pasares, cuando pases por las aguas, no te anegarás, o sea, no te vas a ahogar, a hundir en los problemas, en las circunstancias, en las situaciones que estés viviendo. Él va a estar ahí. Cuando pases por el fuego, no es que si pasares, es que no vamos a pasar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. El fuego es para quemar la impureza que arrastramos allá en el alma. Así como el oro se prueba con fuego, así nosotros debemos probar que el Señor hace la obra quitando todas esas impurezas que arrastramos para luego ir a recibir el fuego del Espíritu Santo. Amén. Y hay muchos más procesos, obvio, en la palabra. Y el último punto, ese es un propósito. Procesos, muchos. Propósito 1. Salmo 138, 8 dice, Dios Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y cuál es el propósito? Respire profundo. Romanos 8, 29. Formar en cada uno de nosotros la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Es decir, nosotros estamos escondidos en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que yo puedo decir que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Después de haberles enunciado esos 10 puntos básicos del conocimiento de la palabra de Dios, por supuesto hay mucho más, obvio. Todavía hay cosas que tienen como ataduras y que no pueden llegar a los pies de Cristo porque lanzan improperios, juicios sin ningún valor. Y eso hizo carrera, pero no tienen el conocimiento. Por ejemplo, 2 punticos que la gente se está perdiendo de ir a recibir la palabra de Dios, de comenzar una vida en Cristo, de tener experiencias, vivencias. Primera, los diezmos. Segunda, las ofrendas. Eso no es obligatorio. Eso es voluntario cuando la palabra ha penetrado en el corazón de esa persona, nueva criatura es. Entonces para esa persona es una necesidad hacerlo, ofrendar, porque él entiende, él entiende que dad y se os dará. Entonces,
que es mejor dar que recibir, dice. Mire todos esos prejuicios que la gente lanza, pero no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y menos conocemos al Dios de la palabra. Así que muchas bendiciones en Cristo, ese es mi aporte, lo hago con mucho amor, con mucha misericordia para todos, que el Señor tenga y que sigamos adelante con Cristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén.